Realmente. Bueno, les cuento y ya vamos porque tenemos una visita muy, pero muy especial en Rivera y ya la vamos a estar presentando en estudios. En este momento estamos con Beatriz Argimón Cedeira, es escribana, es política, es uruguaya, perteneciente al Partido Nacional, es la 18ª vicepresidenta de Uruguay desde el 1 de marzo del año 2020, bajo la presidencia de Luis Lacalle Pou, siendo la primera mujer electa en ocupar el cargo. Así que bueno, tiene muchos títulos y está presente en Rivera. Muy buenos días. ¿Cómo está, Argimón? Buenos días, bienvenida. Buenos días, un placer. Tuvimos la suerte de tener un precioso día aquí en Rivera, así que bueno, empezando el día con mucho trabajo. ¿Qué la trae por Rivera? Y sabemos que tiene una agenda muy nutrida y con temas muy importantes a tratar aquí en Rivera, ¿no? Sí, en realidad hoy estoy iniciando una gira que me va a llevar por distintos departamentos y el objetivo, especialmente aquí en Rivera, es porque he podido seguir la ampliación de la planta física del lugar donde se recolecta leche materna. Ustedes saben que estamos en precisamente la Semana de la Lactancia Materna, donde se recuerda la importancia de la misma en un país donde cada vez nacen menos niños y por lo tanto esto que es algo tan preciado para cualquier sociedad, bueno, tenemos que ponerlo también en la agenda pública y en ese sentido vinimos a ver cómo quedó este lugar donde las mamás luego de quitarse la leche, después de un proceso, hay un específico lugar donde se recolecta esa leche a efectos de luego distribuirse y pase a formar parte de esta alimentación tan importante para aquel bebé cuya mamá no puede darle esta leche tan importante desde el punto de vista nutritivo. Y después, bueno, vamos a seguir recorriendo con el doctor Cipriani y también tengo especial interés de hacer el seguimiento de lo que va a ser el juzgado de género aquí en Rivera, porque entendemos que es indispensable, tal cual la Suprema Corte de Justicia lo determinó. Ustedes saben, estos juzgados fueron votados en la ley de presupuesto, tienen financiamiento, pero se precisaba también plantas físicas adecuadas a lo que se busca en el momento de una denuncia de estas características, que como ustedes saben muchas veces no solo viene quien va a hacer la denuncia, sino también sus niños, y en ese sentido todo tiene que estar de alguna manera preparado también en la planta física para ese momento difícil. Y que ya se ha hecho uno allí en Maldonado, ¿no? Se piensa hacer un igual aquí o poner un igual aquí con las mismas características, que tenga hasta que sea independiente la entrada para el que denuncia, el denunciado, hasta cárcel, escuché por allí que va a haber. En realidad, sí, efectivamente, a principios de este año en San Carlos se inauguró el primero. Y ahora venimos ya, tenemos, y se lo vamos a mostrar al intendente, la información última de los planos que han sido trabajados con los arquitectos y técnicos de la Suprema Corte de Justicia, atendiendo las características de la planta física, conjuntamente con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que estaría empezando el próximo mes ya las reparaciones indispensables para la adaptación. También cuando hablaba de la sala de recolección, ¿no?, que aquí tenemos, y bueno, hay un proyecto, le cuento, vicepresidente, que hay un proyecto muy pero muy lindo que es desde el año 2012 que bueno, los rotarios empezaron, la Embajada de Japón estuvo ayudando, creo que recién en el 2008 se pudieron llevar las primeras leches para pasteurizar en lo que es el banco de leche de Tacuarembó Crecer. Estuve leyendo que Cipriani también hablaba
pensaba junto con usted, y usted tiene también mucha experiencia en ese tema, ¿no? Porque ha trabajado con una fundación muy querida también. ¿Se va a hacer el banco de leche en Rivera? Porque cuando lo decimos, hablamos de personas especializadas, de bueno, gente que esté, porque hay mucha gente que trabaja honorariamente, y este es un tema que, bueno, acá se habla mucho en Rivera, por eso, bueno, me detengo en ese punto. ¿Podemos soñar con un banco de leche en Rivera? Bueno, obviamente esa es decisión de las autoridades de ACE, pero sin lugar a dudas es posible porque todo lleva un proceso, pero puede concretarse. En ese sentido, sí, tú decías cómo se inicia este proceso. Este proceso se empieza ya hace muchos años por un doctor muy querido, el doctor Paniza, en el Pereira Rosell, la maternidad referente del país, en una sala muy chiquita junto con otras doctoras y nutricionistas, y a través de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia con el gobierno de Japón, que fue un pilar en la posibilidad de tener una instalación adecuada al crecimiento de ese banco de leche, se inicia a trabajar el primer banco de leche del país en Montevideo. Y ahí se va ampliando primero estos lugares de recolección, que son muy importantes desde el punto de vista territorial, a efectos que el país tenga en las distintas zonas posibilidad de avanzar a tener esta leche materna para todos los bebés del país, y se está mirando desde un punto de vista regional en una suerte de sistema, se avanza hacia un sistema, gracias primero a las mamás, claro, que están dispuestas en este acto, yo digo, tan democrático, ¿verdad? Y somos el único país que tiene, yo que sé, un bebé internado que tiene la leche materna. Yo he leído, he buscado y dice, Uruguay es el único país. Fue el país pionero en existencia de tener estos bancos de leche, estas posibilidades de que todos los bebés puedan contar. Y hay mucho interés en los distintos puntos del país de fortalecer este sistema, y en ese sentido yo le he dicho al doctor Cipriani que cuenta con todo nuestro apoyo, y así estamos trabajando en consecuencia. Vicepresidenta, hay muchos temas aquí en tapete, en Uruguay, y bueno, siempre polémico, ¿no? Porque los uruguayos es polémica. Viene por un lado la reforma jubilatoria, bueno, se habla que, hace poco leí también, que más del 70%, según equipos, apoya lo que es la reforma del sistema jubilatorio. ¿Cómo se viene tratando este tema? Bueno, ustedes saben que el presidente de la República la semana pasada le dio un texto de un anteproyecto de ley a todos los partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, nosotros, y digo nosotros porque como fórmula en aquel entonces, primero del Partido Nacional y luego de la coalición de gobierno, habíamos advertido de la situación crítica del sistema previsional, que necesitaba tener cambios a efectos de poder mantenerlo, ir hacia un sistema saneado y previendo que las futuras generaciones tuvieran un sistema solidario como hasta ahora. Había que transitar ajustes y se había prometido. Nos consta que los demás partidos también insistían en la necesidad de una reforma previsional. El gobierno confeccionó este anteproyecto de ley con un grupo de técnicos y especialistas, y obviamente lo ideal sería que todos aquellos que reclamábamos una reforma nos pudiéramos poner de acuerdo y caminar hacia esa reforma indispensable. Se habla que hay menos nacimientos, que la población se está envejeciendo, que en tal fecha el tercio de la población va a ser jubilado, digamos. Creo que esto es abrumador. Sí, los datos y las situaciones de las distintas cajas, porque recordemos que este anteproyecto de ley considera a todas las cajas, y me interesa resaltarlo porque había partidos que solicitaban que una reforma de estas características debía precisamente tener un diagnóstico de todas las cajas y obrar en consecuencia, y así se procedió. Por eso hoy tenemos un anteproyecto donde se considera la situación de todas las cajas existentes y la necesidad imperiosa de avanzar en una reformulación
de un sistema que está pidiendo ser reformado. Hay otro tema que la opinión pública también va a estar ahí con ustedes, es sobre, hablemos de Mides, ¿no? Aquí, de 11.000 niños que no están yendo a la escuela, que yo me acuerdo en mi época, si no ibas a la escuela no cobrabas la asignación, hasta hace poco trabajaba en una radio y los chicos que venían y yo decía, pero ¿cómo no vas a la escuela? Tu mamá cobra jubilación. Cuando dije eso, la mamá no dejó tener contacto con ese niño de la calle que no iba al colegio. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se está trabajando con ANEP, con BPS y bueno, por supuesto que con el Mides, ¿no? Sí, y es indispensable. Yo creo que estuvo muy bien el ministro de Desarrollo Social de hacer público este tema, porque es un tema que nos preocupa a toda la sociedad y todos tenemos la posibilidad de contribuir en el caso que sepamos que hay un niño en edad escolar que no va a la escuela. Y además, las asignaciones familiares son una herramienta que precisamente lo que busca es incentivar algo que es obligatorio, que un niño tenga el ejercicio de ese derecho a la educación que le corresponde. Entonces, creo que estuvo muy bien el ministro en comisión alertar sobre que esto estaba pasando y tomar la medida. Nosotros, lo personal, como es un tema que me interesa desde hace mucho tiempo, y este gobierno además le ha puesto mucha determinación en las políticas de infancia a tal punto que este gobierno destina $50 millones por año a efectos de la consideración de la primera infancia y la infancia en general. Entonces, cuando tenemos un dato de estas características, nos parece importante avanzar y saber, porque bueno, como tú decís, fue determinante y llamó mucho la atención en la comisión y por supuesto también a los medios de prensa. Bueno, nos parece importante profundizar y pedimos entrevistas con el presidente del Banco de Previsión Social y con el maestro Robert Silva, a efectos de tener el panorama completo de con estos datos, qué pasa, qué seguimiento se le hace a los niños, cómo se devuelve estos niños a el sistema educativo, qué soporte de asistencia social se tiene. Así que bueno, la semana que viene vamos a tener ambas reuniones. Aparte hay datos y números que siempre cuanto más lejos de la capital parece que hay menos escolaridad, creo que también hay algo por ahí. Pero bueno, el tiempo, mire ya, cuánto montón hemos hablado con usted, estamos con Montevideo, pero hay algo que yo no me quiero, sin que usted se vaya sin preguntarle sobre su viaje a Ucrania, ¿no? Fueron que 10 días, del 7 al 17 creo que fue por ahí. Yo creo que hay un antes y un después de visitar, ¿no? Yo creo que todos los problemas son chiquitos cuando nos enfrentamos en Ucrania, en Rusia. Ahora, el 6 de agosto de 1945, mañana, hace fecha del bombardeo estadounidense, ¿no? De Hiroshima, en Nagasaki. ¿Cómo movió algo en usted? ¿Qué fue lo que el resumen de ese viaje? Sin lugar a dudas, hay un antes y un después en la vida de cualquiera. Además, vivir en un país como el nuestro, que parece todo esto tan alejado, y además en el siglo XXI parece mentira que después de hablar de los derechos humanos, de avances tecnológicos, estemos pasando este tema, que porque esté lejos geográficamente no significa que no nos afecte. De hecho, afecta a todo el mundo, ¿verdad? Con mayor o menor intensidad. Ni hablamos de los combustibles. Claro, ese fue uno de los primeros, claro. Digamos, de las primeras consecuencias que vimos, y que se venía obviamente una cantidad de aspectos de mucha preocupación, pero en lo personal, además, como tuvimos la posibilidad, fue un viaje organizado por la Unión Interparlamentaria. Uruguay forma parte desde el inicio de la Unión de Parlamentos, son más de 800 parlamentos que formamos parte, y fuimos 7 personas nombradas por la Unión, así que tuve el privilegio de poder tener esta experiencia que, sin lugar a dudas, es muy removedora. El intercambio con los legisladores. Sí, pero más que con los legisladores, habíamos pedido poder estar con la gente. Volaron lugares prohibidos, digamos. Sí, para sí, llegar. Por eso íbamos con un avión especial que puso el gobierno de Emiratos Árabes, porque no se puede transitar espacios aéreos. Tuvimos que tomar un tren
Mucho viaje fue de 14 horas para poder llegar a Kiev. Y ¿están lejos de la solución? Bueno, evidentemente había alguna posibilidad de apertura de canal de diálogo, que fue lo que buscamos, y alguna puertita se abrió. Ustedes vieron que incluso se llevó a poder hacer que un buque que transportaba granos tan importante para la alimentación mundial pudiera zarpar, y se hizo. Hay diálogo entre los dos parlamentos, cosa que se consiguió después de nuestra ida, pero lo más fuerte es recorrer un vecindario, la gente y la población buscando reconstruir sus casas. Vicepresidenta, siendo la primer mujer electa a ocupar el cargo en Uruguay, y dicen que habitar es dejar huella. ¿Cuál es la huella más importante que quiere dejar como mujer ocupando este cargo? Bueno, básicamente el hecho de mostrarle a las nuevas generaciones que se puede, porque no era habitual pensar que se podía elegir una mujer para el ejercicio de un cargo de esta envergadura, y creo que eso es importante respecto a que, como se dice técnicamente, haya roles que públicamente se puedan ver, y que genera, especialmente en las niñas, el tener precisamente visualmente la posibilidad de acceso a ese lugar. Así que me parece que el episodio en sí ya desde ahí es importante, pero a su vez no dejar de trabajar una agenda que tiene que ver con la infancia, con las mujeres, con la cultura, que cumple un rol muy importante, mucho más en estos tiempos. Y mujeres a la política. Y sí, porque soy de la convencida que es importante democratizar esa forma de pensar el país con la mirada femenina y masculina en el poder. Muchísimas gracias, Beatriz Argimón Cedeira, escribana política, y hoy estuvo con nosotros. Para nosotros es un honor tenerla aquí en Rivera en nuestros estudios. Así que muchísimas gracias y bueno, muchos éxitos. Siempre digo a cada uno de los políticos que tienen decisiones importantes y que cambia la realidad de mucha gente. Muchísimas gracias y ojalá que siempre estén las decisiones junto al corazón presente. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos despidiendo, Leonardo. Muchísimas gracias también a Modo País y Canal 5 por estar